Acá. Bien. Entramos a... Ya casi vamos terminando. Tenemos la 9ª sesión, donde vamos a ver el tercer y último modelo que plantea SUNAS en este reglamento, en esta metodología de la cuota familiar. En este caso es con micromedición. Es con micromedición. Es interesante. Es un poquito más complicado de pronto, pero ni tanto. Van a ver que es lo mismo al principio. ¿Ya? Acá tenemos CF, que es la cuota familiar mensual, que es resultado de la micromedición. Tenemos acá otras variables nuevas. El importe base, que acá está el importe base, ahora vamos a ver de qué se trata. Y le agregamos el importe por consumo adicional, ¿no? Entonces acá ya nos está diciendo de que hay un importe base, que seguramente responde a un consumo base, ¿no? Y que se incrementa cuando el vecino, ¿no? La familia, tiene mayor consumo, ese consumo adicional es valorado, entonces su cuota familiar, resultado de la micromedición, pues será mayor, ¿no? Entonces vemos dos tramos, un tramo que responde a un importe base y un segundo tramo que responde a un importe por consumo adicional, ¿no? Acá hay un dato interesante, ¿no? Si el asociado no excede al consumo base, ASCB, que vamos a verlo ahora, está relacionado con el importe base, previamente aprobado por la Asamblea General, entonces el valor del importe por consumo adicional, o sea, el I sub CA, es igual a cero, será igual a cero, obviamente, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a ver en la explicación a continuación de qué se trata esto, de que si mi consumo base es bajo, entonces mi importe por consumo adicional va a ser cero. Vamos a ver. Acá está, consumo base, entramos de frente al tema. CB, consumo base, es igual a PCM sobre NA. ¿Qué es PCM? ¿No? La suma, PCM es la suma de los promedios de los consumos mensuales micromedidos de cada uno de los asociados de la organización comunal de los últimos 12 meses, ¿ya? Y ahí se incluye a los asociados exonerados, ¿de acuerdo? Ahí va todo, dividido entre el total de asociados en el centro poblado, ¿no? Que reciben el servicio de agua y saneamiento, ¿ya? Entonces, el consumo base, al que se refiere acá abajo, ¿no? Ese consumo base que se refiere acá abajo, es igual a este PSM, que es el promedio de consumo mensual micromedidos de cada uno de los asociados de la organización comunal, ¿no? Ese promedio de consumo de todos los asociados, la suma de los promedios de consumo de todos los asociados, incluyendo los exonerados, para tener el universo de consumo de agua en el centro poblado, dividido entre el total de asociados, nos da el consumo base. Está expresado en metros cúbicos, ¿de acuerdo? El PCM, la suma de promedios de consumo mensual, es metros cúbicos dividido entre el número de usuarios. Finalmente tengo el consumo base en metros cúbicos. Ahora tenemos el importe base, ¿no? Vámonos a la fórmula inicial. El importe base. Recuerden acá, la cuota familiar de CF, cuota familiar mensual, es igual al importe base más el importe por consumo adicional. Entonces, hemos visto el consumo base de qué trata. Y nos vamos al importe base. Y miren ustedes, qué interesante, ¿no? El importe base, como parte de la cuota familiar, que se define por micromedición, tiene esta fórmula, tiene esta ecuación. Y esta ecuación, ¿a qué les recuerda, no? Si nosotros cambiamos ese importe base por CF, esa cuota familiar que vimos en el primer modelo, permítanme, voy a retroceder. Acá. Ya. ¿Sí? Esta es la fórmula que vimos en la cuota familiar sin micromedición. Miren ustedes. CF igual a PA entre 12 por 1 menos phi por NA menos NE. ¿Ya? Tengan en su memoria esa fórmula y vámonos a la que estamos viendo ahora. Es esa. ¿No? La diferencia es que acá no va a ir I subbase, sino no va CF, sino va I subbase, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Entonces, el importe base mensual es igual al presupuesto anual entre 12 por 1 menos ese factor por incumplimiento de pago, que lo hemos analizado en los dos casos anteriores,
multiplicado por el número de asociados neto de los exonerados, ¿no? Menos los asociados exonerados. Es la cuota familiar del primer modelo, pero es el importe base en este modelo, ¿ya? Ahora el FIP, que es parte, ese factor de incumplimiento de pago, es exactamente el mismo que hemos visto en los dos casos anteriores, ¿no? Entonces, ahí está. Es el promedio de cuotas atrasadas entre 12 por ese ratio que hay entre los asociados atrasados y el total de asociados. Nuevamente, si no se tiene el dato pasa a ser 0. Y vimos ya que eso no afecta, el resultado no anula la viabilidad de la ecuación. Promedio de cuotas atrasadas también es exactamente el mismo concepto que hemos analizado en los dos modelos anteriores, ¿ya? Promedio de cuotas atrasadas, la sumatoria de las cuotas atrasadas por asociado atrasado entre el total de asociados atrasados. Igualmente, si el dato no hay, se le pone 0 y no afecta la viabilidad de las ecuaciones que se ha visto. Acá, el importe por consumo adicional, ¿ya? Y es parte de la cuota familiar que deben pagar los asociados por consumos mayores al consumo base. O sea, el consumo adicional se paga como un exceso al consumo base, ¿de acuerdo? Y el importe del consumo adicional, es importe mensual por exceso de consumo, es igual al importe mensual por metro cúbico, ¿ya? Al importe mensual por metro cúbico, multiplicado por el volumen adicional al consumo base. BA es el consumo adicional al consumo base, por asociado expresado en metros cúbicos, ¿ya? Entonces, acá vamos a regresar un ratito para ver, acá tenemos el importe del consumo adicional o el exceso de consumo, y acá tenemos el dato del importe del consumo base. La suma de ambos me definen la cuota familiar que se establece a través de la micromedición, ¿no? Es la suma de estos dos componentes. ¿Ya? Entonces, estamos aquí, entramos acá. El importe mensual por metro cúbico, IM sub 3. Recuerden ustedes que en esta ecuación del importe por consumo adicional, I sub CA es igual a importe mensual por metro cúbico, IM3, por el volumen adicional de consumo base. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que estimo mi IM3, esto que está en color celeste, azul, ¿no? Entonces, acá está. Este IM3 es igual a, o sea, este importe por metro cúbico, es igual al presupuesto anual, es igual al presupuesto anual que ya lo hemos analizado, dividido entre 12, porque son 12 meses, ¿no? Vamos a pasar a un dato mensual, pues ese importe mensual por metro cúbico, IM3, es igual a presupuesto anual entre 12 meses, multiplicado por la suma de los promedios de los consumos mensuales micromedidos de cada uno de los asociados de la organización comunal en los últimos 12 meses. ¿De acuerdo? ¿Ya? ¿Ya? Ese dato es importante. Y este dato se calcula sin exonerados. Sin exonerados. ¿Ya? Sin exonerados. ¿Ya? Y acá tenemos el consumo volumen del volumen adicional al consumo base. Vea, ¿no? Consumo de volumen adicional al consumo base. Vea es igual al volumen total de agua potable registrada en el micromedidor. Vea es igual al BT, menos ese consumo base en metros cúbicos. ¿Ya? Acá todo es en metros cúbicos. El VA, el volumen adicional al consumo base, es igual al, es en metros cúbicos, al volumen total de agua potable registrada en el micromedidor en metros cúbicos, menos el consumo base en metros cúbicos. ¿De acuerdo? Ese consumo base en metros cúbicos, para recordarles, lo hemos establecido de esta manera. El consumo base es igual a esta suma de promedios de consumos mensuales micromedidos, ¿no? A todos los usuarios, incluyendo a los exonerados, entre el número total de asociados que son atendidos por el prestador de servicio, ¿ya? Y cuando tenemos que hallar el importe mensual por metro cúbico, el I sub M3, utilizamos el presupuesto anual entre 12 y lo multiplicamos por esa suma de promedios
mensuales micromedidos sin exonerados. SSE significa SPCM. SE significa sin exonerados. ¿Ya? Entonces ya. Bien. Este es el planteamiento que se hace para el tema de la definición de la cuota familiar bajo micromedición. Entonces, acá abajo observamos, ¿no? ¿Qué pasa si el BT, el volumen total de agua potable registrada en el micromedidor de la familia, de la vivienda, es inferior al consumo base, ¿no? Al consumo base que se ha establecido? Entonces, no podemos tener un volumen adicional negativo, entonces automáticamente ese volumen adicional pasa a ser cero, ¿no? Y si ese volumen adicional pasa a ser cero para el caso de esa familia, entonces el importe del consumo adicional será también cero. ¿Por qué? ¿No? Vámonos al importe del consumo adicional. Acá, importe de consumo adicional es igual a importe mensual por metro cúbico por BA, por el volumen adicional del consumo base. Pero como BA es cero, entonces dice importe mensual por metro cúbico, perdón, el importe mensual por exceso de consumo y sub CA pasa a ser cero. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pasa a ser cero. ¿No? El tema está simple, ¿no? Vamos a darle una vuelta. Y el principio es el mismo, ¿no? Cuota familiar en micromedición se define por estos dos factores. Importe base, hay que identificar el importe base, y el importe de consumo adicional. El importe base, el punto de partida es ver el consumo base. ¿Cuál es el consumo base? Para definir el consumo base necesito conocer cuál es el promedio de consumo micromedido de todos mis usuarios, incluyendo los exonerados, entre el total de los usuarios atendidos por el prestador, ¿no? A mi importe base lo establezco bajo la fórmula que ya la conocemos, ¿no? La cuota familiar aquella. Tengo mi factor de incumplimiento, que ya lo conozco. Tengo mi promedio de cuotas atrasadas, que ya lo conozco. El importe por el consumo adicional, ¿no? Es igual ahí vemos el tema del importe mensual por metro cúbico por el volumen adicional de consumo base, ese BA. Ese BA que observamos es importante, ¿no? Estimamos también cuál es mi importe mensual por metro cúbico, ¿ya? O sea, cuál es el valor de mi metro cúbico, y para estimar el valor del costo de mi metro cúbico, tengo que partir de mi presupuesto anual, ¿no? Si no tengo mi presupuesto anual, no puedo definirlo, de saque, ¿no? Y para eso también requiero el dato de mi promedio de consumo mensual en los usuarios, pero excluyendo a los exonerados. Y finalmente, tengo este valor adicional de consumo base, que es igual a mi volumen adicional de consumo base en metros cúbicos, que es igual a mi volumen total de agua potable registrada, consumida en mi micromedidor, menos el consumo base también en metros cúbicos, ¿no? Obviamente, si mi volumen total de agua registrada está por debajo de mi consumo base, entonces el BA tiene que ser cero. Y al ser mi BA cero, mi índice de consumo adicional será, mi importe de consumo adicional será cero. En consecuencia, mi factura vendrá con el valor de del importe base. ¿No? Vamos a ver ahora en la simulación. Pasamos a la simulación. Acá. También ahí les dejo este simulador simple para que ustedes lo jueguen, lo usen, lo mejoren, ¿no? Acá están. Comenzamos aquí arriba, igual, como en los dos casos anteriores, las matrices son exactamente las mismas, pueden ustedes apreciar. Cloro, operador, los conceptos de los costos, operación, mantenimiento, administración, reposición, reserva de rehabilitación, ahí está todo. ¿Ya? Acá se está agregando, acá hay un costo que debe estar por ahí. Acá estamos agregando gastos de mantenimiento de micromedidores, que los anteriores no lo tienen, acá lo estamos agregando porque acá se va a reparar micromedidores, le hemos puesto un monto de 200 soles en todo el año.
¿ya? Los casos son los mismos, 50 asociados, los exonerados son 5, asociados con pendientes atrasados son 15 y en total de sus atrasos son 48, ¿no? Acá ya no observamos categorías, como en el caso anterior. Aquí observamos, hemos borrado las columnas de categoría y hemos puesto una sola, la de micromedición. Igual, estamos trabajando con simulación. Hemos puesto acá, entonces, si entramos y apretamos, todo va a cambiar, porque son números aleatorios. Aleatorios entre 10.000 y 15.500 metros cúbicos, por eso hemos dividido entre 1.000, ¿no? Micromedición, promedio mensual, metros cúbicos. Acá las otras variables son la suma de los promedios de los consumos mensuales micromedidos de cada uno de los asociados de la organización comunal en los últimos 12 meses, incluyen los exonerados acá. Y esta es la suma de los promedios de los consumos mensuales micromedidos de cada uno de los asociados, pero sin los exonerados. ¿Recuerdan la variable PCM? Estas son PCM con exonerados, PCM sin exonerados. Y esta PCM con exonerados nos va a ayudar a establecer el consumo base si dividimos este dato entre el número de asociados. ¿Ya? Y, en fin, y así todo lo que hemos visto. ¿Ya? Bueno, pasamos a los resultados. Acá hay un conjunto de fórmulas, las que hemos visto, las ecuaciones que están allá. Van a ver que hay unas que dice ver la matriz. Está acá, acá hay una matriz. ¿Ya? Entonces, ver la matriz quiere decir porque la cuota familiar no es una para todos, está en función a cada familia. Y es por eso que en la matriz del costado, lo que no se observa en las otras, aquí sí, hemos puesto a todos los 50. Cada uno tiene su consumo independiente, ¿no? Su consumo independiente. Entonces, este CF será para cada familia, vamos a ver, de la matriz. El consumo base sí es igual para todos, ¿no? Pues el consumo base es el promedio de consumo mensual de todos los usuarios atendidos por la prestadora entre el número total de usuarios. Acá se incluyen a los exonerados, ¿no? Acá nos sale 12.47 el consumo base, metros cúbicos. Acá el importe base, recuerdan ustedes, 14.68 soles, el importe base, presupuesto anual. Básicamente es el concepto de la cuota familiar en el primer modelo, sin micromedición y sin categorías, ¿no? Y acá tenemos el factor de incumplimiento de pago, también, es el mismo, porque mantenemos los mismos datos, el mismo que los casos anteriores. Podemos, si cambiamos el AA o el PSA, va a cambiar esto, definitivamente. El PSA es el mismo que los anteriores, porque no hemos cambiado estos datos también, ¿ya? Este es el importe del consumo adicional, que es igual a los metros cúbicos por el valor adicional. Acá dice ver a la matriz, porque esto cambia para cada caso. Esto cambia para cada caso, ¿ya? Y acá tenemos el concepto del importe del metro cúbico, creo que no, el metro cúbico acá, está igual al presupuesto, está con respecto al presupuesto anual, dividido entre 12, para que es un dato mensual, y este dato multiplicado por el promedio de consumo mensual de agua por los vecinos, sin los exonerados, que es 1.085. Y este es el volumen adicional consumido que se ve en la matriz, ¿ya? Porque esto varía de acuerdo a cada familia. Entonces nos vamos a la matriz, está acá, ¿ven? Asociados a la JAS o al operador, ¿no? O al operador rural, al prestador rural que presta el servicio de agua y saneamiento, ¿no? Acá son los 50 que ya conocemos. Y acá está el valor adicional, ¿no? Es igual volumen adicional es igual al volumen total menos el consumo base, ¿ya? Y acá tenemos el volumen total, todo es metro cúbico, ¿no? Volumen total menos consumo base de la familia 1, ¿no? De la familia 1 vemos que el volumen total que ha consumido en el mes, según el micromedidor, está por debajo del consumo base, que se ha establecido a partir de lo que hemos observado acá, el consumo base. Acá lo tenemos definido, acá, promedio de consumo mensual, incluyendo los exonerados, en todo el centro poblado, atendido por el prestador de servicio de agua y saneamiento rural, entre el número de usuarios, ¿no?
este CB, que está calculado ahí, que es en metros cúbicos, si este volumen total está consumido por esa familia, por la 1, está por debajo de este consumo base, en este caso es negativo, que dice que está por debajo, entonces el volumen adicional va a ser 0. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y acá tenemos el importe de metros cúbicos, ¿no? Que es igual a esta fórmula que hemos analizado acá. Es 1.09, ¿ya? Para todos, ¿ya? Es el costo de metro cúbico. Acá tenemos el importe de consumo adicional, que es igual al importe metro cúbico, el que hemos calculado acá, ¿no? Con esta fórmula que está al otro lado, por el valor adicional de consumo. El volumen, perdón, BA es el volumen adicional de consumo, que nos da, multiplicado por este importe del metro cúbico, por metro cúbico, o el costo por metro cúbico, nos da el importe de consumo adicional. Como en el caso de la familia que estamos observando, su volumen total está por debajo del consumo base, en consecuencia su valor adicional es 0, entonces definitivamente IM-3, esta celda, por 0 nos va a dar 0. Y la cuota familiar o la medición del micromedidor valorado, que es igual a la suma del importe base más el importe del consumo adicional, el importe base en este caso será el que hemos visto acá, perdón, el importe base es igual para todos, 14.68, más el importe por consumo adicional, que en este caso es 0, pues será 14.68 más 0, 14.68, ¿no? Y en el caso, por ejemplo, de la familia 3, ¿no? Vemos que su volumen total está menos el consumo base es positivo, ¿no? O sea, el volumen total consumido en su micromedidor está por encima del consumo base, entonces un dato positivo. Entonces, hay un volumen adicional que viene a ser la diferencia, que en este caso es 1.1278 metros cúbicos, ¿no? ¿Ya? Y por otro lado tenemos el importe en metros cúbicos, o el costo del metro cúbico, que es 1.09, igual para todos, ¿no? Entonces, este dato del volumen adicional consumido por el importe del metro cúbico nos va a dar el importe del consumo adicional o consumo en exceso al consumo base, que será la multiplicación de ambos, y nos dará 1.23, ¿de acuerdo? 1.23, como observamos acá. Y esta cuota familiar, el término cuota familiar en este caso ya no corresponde, yo diría que es la lectura del medidor, o el valor de la lectura del medidor, que es igual al importe base más el importe de consumo adicional. En este caso sería ese 14.68 que hemos observado la estimación acá, el importe base, más 1.23 que es el consumo adicional, ¿no? Nos sale 15.90. Esto se observa para todos, ¿no? Acá hay unos que observan, ven ustedes en naranja, son los que están exonerados, ¿no? Entonces, si están exonerados, no pagan, ¿ya? Y ojo que hay exonerados que su consumo puede estar por debajo su volumen total consumido puede estar debajo del consumo base, ¿no? O puede estar por encima. En este caso está por debajo, en este caso está por encima, ¿no? Si aplicamos, si hacemos otra vez el cálculo, todo cambia, ¿no? Todo cambia porque son números aleatorios, como les he mostrado, para que simulemos y no entremos en el detalle de cada vecino, no nos inventemos datos para cada uno, entonces hemos entrado a un tema de simulación. Bueno, ustedes pueden ver que la metodología realmente es bastante simple, se puede complejizar mucho más este simulador definitivamente, lo hemos hecho así de simple para que ustedes puedan practicar, analizar y llegar a sus propias conclusiones, ¿ya? Bien. Entramos nuevamente a la presentación.